Vamos a seguir con el mismo tema. La Corte Suprema anuló el juicio contra Martín Pradenas, quien había sido condenado a 20 años de cárcel por delitos de violación y abuso sexual en contra de 6 víctimas. El máximo tribunal acogió un recurso de nulidad de la defensa por considerar que hubo falta de imparcialidad del juez redactor debido a comentarios sobre el caso en redes sociales. Para profundizar en el tema, nos acompaña la diputada Mercedes Bulnes, diputada independiente de la bancada de Convergencia Social. Diputada, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy contenta de estar acá y de poder hablar de algo, de una materia que conozco bien. Claro, usted es abogado querellante también en este caso, ¿cierto? Fui abogado querellante hasta enero o febrero de este año, cuando debí renunciar al patrocinio de otra de las víctimas, no de Antonia Barra, de la otra víctima de violación de mayor de 14 años, por haber sido elegida diputada. Usted sabe que hay una inhabilidad que me impide ejercer la profesión de abogada. Sí, recordemos en este caso que son 6 víctimas de delitos que abarcan una década. Abarcan una década. La víctima que yo representé fue agredida sexualmente, fue violada concretamente en el año 2018. A ver, diputada, vamos inmediatamente a la materia. Me imagino que era un fallo que era esperado, se había adelantado, se había comunicado a través del diario La Tercera el fin de semana recién pasado, el día sábado, lo había informado este periódico. ¿Cómo entiende usted lo decidido por la Corte Suprema? ¿Cuál es la primera reflexión que tiene respecto a esta decisión del máximo tribunal del país? Mira, la primera reflexión que tengo es lo insólito, lo inesperado y lo poco presentable que es que se haya filtrado el día viernes 23 de diciembre, justo antes de Navidad, una sentencia que técnicamente aún no estaba dictada. Se dijo incluso que había sido unánime, lo que resultó no ser cierto. Y esto produjo en las víctimas, en la familia de Antonia, que sí podemos decir su nombre, en la víctima que yo representé, que actualmente representa a otro abogado, y que es un hijo mío exactamente el que la representa, que la impresión que les produjo saber antes de Navidad que este juicio sería anulado fue muy grande. En segundo lugar, es muy importante, como se destaca por lo demás la página del Poder Judicial, que este fallo anulatorio no cuestiona en nada el fondo de la sentencia. No cuestiona ni la perspectiva de género, ni la prueba rendida, ni la forma que se rindió la prueba, ni tampoco la convicción de los otros 2 jueces. En el fondo es una sentencia que quiere ejemplarizar que los jueces no pueden hablar por redes sociales. Incluso no se dice que este juez haya emitido opinión sobre el juicio que estaba juzgando, sino que él reacciona en fechas que no se pueden determinar, según dice la misma sentencia, a comentarios de terceros respecto de la necesidad que tienen las mujeres que han sido víctimas de violencia de que se les atienda y se les escuche en sede judicial, por el Ministerio Público y por la opinión pública. Sí, lo dice el mismo fallo, se vulneraron las garantías constitucionales del imputado al no haber sido juzgado por un tribunal imparcial. ¿Cree usted que esto sienta jurisprudencia en torno a la actuación de los jueces sobre este tema, sobre la relevancia también de la perspectiva de género? ¿Sienta jurisprudencia respecto a las redes sociales hoy día? Lamentablemente están inundando y están afectando el devenir de muchos trabajos, de muchas funciones públicas. ¿Siente usted que esto puede sentar jurisprudencia respecto, sobre todo en estos casos que son tan mediáticos? Yo creo que sobre perspectiva de género no sienta ninguna jurisprudencia. En eso la sentencia es definitiva. No cuestiona el examen. Eso lo deja súper claro. Lo deja, pero claro, meridianamente claro. Pese a la petición de la defensa, de la defensa de Pradenas. Se desecha totalmente ese motivo de nulidad. Lo que esta sentencia cuestiona es el uso de redes sociales por parte de los jueces, porque no se le cuestiona al juez Torres haber dicho en sus redes sociales algo concretamente respecto de Pradenas, sino haber recibido comentarios y haber comentado a su vez cuestiones sobre la necesidad sobre que los violadores deben ser en general perseguidos, pero no se cuestiona la perspectiva de género. Eso es un grave error. No se dice que Pradenas haya sido juzgado de manera injusta. Se dice que podría faltar imparcialidad a uno de los jueces
por el hecho de que el juez haya accedido a redes sociales. Pero a mí me parece además que es un tema que hay que dilucidar, porque se han sido redes sociales privadas o públicas, porque ese es un tema que también se discute a nivel nacional y a nivel internacional. La doctrina nacional e internacional no se ha pronunciado y discute mucho si los jueces pueden en sus redes privadas hablar de distintas materias. ¿Diputada? Sí, porque hay varios puntos para conversar. Como dice usted, aquí no hay un cuestionamiento de fondo. No. Ni a las pruebas, ni a la participación del acusado, también, como dice usted, a la perspectiva de género. O sea, esos son puntos bien relevantes a poner en esta conversación, que aquí lo que se pone y lo que aquí está decidiendo la Corte Suprema es el comportamiento de un juez en sus redes sociales, para subrayar ese punto, para ponerlo bien en consideración, que aquí no es que mucha gente pueda pensar Martín Pradenas sea inocente. No se dice en ningún momento que él sea inocente. Se dice que que habría podido no tener un juicio justo porque un juez habría usado sus redes sociales para cuestionar la violencia contra la mujer, ni siquiera contra Antonia Barra, sí, ni se lo siquiera contra nadie. Abogado y también diputada, porque a mediodía, justamente cuando estuvimos en vivo, Noticiero de Mediodía, entrevistamos en vivo al abogado Jara, él dio un punto de prensa más que entrevista, y él señalaba que iba a poner, obviamente, dentro del nuevo juicio, muchos de los testimonios, muchos de los testigos que se presentaron por parte de la parte querellante. Obviamente él los va a poner un poquito en duda muchos de esos testimonios. ¿Qué reflexión le cabe eso? Mire, por lo que yo sé del juicio, no lo pude seguir completamente porque obviamente estaba dedicada a las tareas parlamentarias, entonces solamente lo escuché en parte. Pero la verdad es que la defensa de Martín Pradenas fue muy desagradable y muy incisiva con respecto a los testigos. No veo cómo puede ser ahora peor, sobre todo que dictada la ley Antonia, la revictimización de las víctimas, todas las materias procesales que regulan la ley Antonia rigen para el nuevo juicio, no lo de fondo, eso estamos claros, porque respecto de eso la ley rige que estaba vigente a la fecha de comisión de los ilícitos. Pero las leyes procesales sí rigen desde que son dictadas, por lo tanto se van a poder evitar ciertos interrogatorios especialmente incisivos, especialmente desagradables de la defensa de Pradenas contra las otras víctimas. O sea, y hoy día lo remarcaba justamente, abogada, el fiscal regional Roberto Garrido respecto a la revictimización. ¿Qué tan importante usted que fue parte querellante de este caso en cuestiones tan dolorosas que muchas mujeres, sobre todo las víctimas, demoran tanto tiempo en sacar a luz justamente por ese dolor que conlleva revivir estos traumas que llevan consigo? ¿Por qué es tan importante tratar con suma delicadeza el concepto de la revictimización? Mire, es evidente, sobre eso hay suficiente literatura, pero yo quiero decirle algo que es muy personal. Yo fui víctima durante la dictadura de maltrato, también en mi intimidad personal. Como era el procedimiento antiguo, tuve un careo con la persona que cometió estos ilícitos y no podía mirarla. Y habían pasado 40 años. Y soy una mujer ya de edad, con muchos años de profesión, había pasado mucho tiempo y mirarla me produjo, o sea, no pude mirarla. Claro. ¿Ya? Pese a los 40 años que han pasado, a toda la historia. Pese a los 40 años que han pasado, en el inconsciente, al hecho que soy una mujer con su vida resuelta, con sus hijos grandes, y que habían pasado tantos años, mirar al sujeto me producía una angustia que no me permitía hacerlo. La revictimización no es un concepto, la revictimización es algo que ocurre. Para la víctima, mirar a su agresor, solo mirarlo, produce un dolor. No es que no se perdone, no es el resentimiento, no es odio, no es nada. Es sentir que te están vulnerando nuevamente en tu ser, en lo que eres tú, en lo que pasó y en todo el dolor revives el dolor. Perdón, diputado, solamente la diputada lo tiene la víctima. O sea, es difícil de dimensionar me imagino, esa sensación, ese miedo, no sé cómo traducirlo. ¿A usted le pasó?
No es miedo, ¿Ya? es el dolor profundo que renace. Mire, porque usted puede perdonar, Claro. pero no puede olvidar. Es imposible olvidar. En cualquier momento te surge nuevamente la angustia y el dolor. Más allá de cualquier otro sentimiento. El olvido es imposible. Esa revictimización, el tener que repetir una y otra vez lo que te pasó frente a otros, sentirte desnuda en tu intimidad, en tu ser más profundo, que se te puedan hacer preguntas, que te puedan decir, pero usted estaba haciendo esto, pero usted estaba y usted había bebido, ¿no? Usted estaba bebida. Y realmente piénselo, claro, tal vez para los hombres sea un poco distinto, pero para las mujeres, y en ese sentido la sociedad ha cambiado mucho, pero todavía en ciertos sectores, todavía se le echa la culpa a la víctima, todavía se le dice a la víctima que calle para no destrozar las relaciones de familia, que todavía se le piden cosas que no pueden, Claro, que no el deben. cómo vestía, el por dónde iba, todas esas cosas que escuchamos muchas veces que de verdad no son ninguna excusa para nada. Pero ¿por qué te dejaste? Claro. Pero yo creí que porque me dejaste darte un beso, también querías que te manoseara. ¿Ya? Y todavía peor. Entonces, eso es insoportable. Y el volver a revivir en un nuevo juicio, tener que volver a dar testimonio. La víctima que yo representé, tengo que decirlo, en este momento tiene serias dudas de volver a presentarse a juicio. Y su abogado va a tener que hacer un trabajo con ella, y su psicólogo va a tener que hacer un trabajo con ella para poder sanarla de este dolor. O sea, entonces, diputada, puede darse, por ejemplo, de acuerdo a lo último que usted nos cuenta, que en este nuevo juicio puede hacer que los resultados no sean los mismos que en el primero. creo que es muy difícil. Ya. En este sentido, nada es imposible en este mundo, nada. Pero el voto, por ejemplo, de minoría de la abogado integrante señora Leonor Echeverri, que es una gran abogado y es una gran ministro, es contundentísimo. Y el razonamiento de los jueces que anulan también dejan claro que la prueba rendida era válida. Pero dice el juez usó redes sociales e hizo comentarios en redes sociales, y eso podría afectar la justicia y el juicio justo, y eso, por lo tanto, tendría que ser tomado, sirve para anular, pero no sirve para un nuevo juicio. Diputada, a ver, y se lo preguntaba al inicio, uno recuerda cuando se transmitió, por ejemplo, nos tocó transmitir la formalización de Martín Pradena a través del streaming del Poder Judicial, más de 1 millón de personas vieron lo que fue esta formalización. Sin duda, el nivel de audiencia nunca antes visto en los canales del Poder Judicial. Insisto en un punto, justamente por estos casos más mediáticos es cuando el Poder Judicial, los ciudadanos que son jueces, que son abogados, es cuando más cuidado debiesen tener, justamente sobre todo con estos casos que son tan delicados. Mire, en esa audiencia yo estuve presente, era la única abogado mujer. ¿Ya? Que hablé, por lo demás fui la última que intervine, y representando a la víctima que yo representé en ese momento. Escuché toda la formalización, escuché todos los cargos, la seriedad y la contundencia de las pruebas con la que se formalizó y se pidió prisión preventiva. Fue extraordinariamente fuerte. Se cuidó especialmente de no mostrar al público imágenes particularmente dolorosas, que tampoco se mostraron cuando se transmitió el juicio oral, respecto de la forma en que ocurrió el abuso sexual en el caso de Antonia Barra. Pero se han mostrado también por parte de la defensa se mostró, por ejemplo, un video que preparó Martín Pradena autojustificándose, en que reconoce la agresión sexual. En el caso de mi representada no reconoció la agresión sexual y atribuye, y la defensa decía, lo que pasa es que este joven buen mozo, todas las muchachas querían con él. ¿Le parece a usted que eso sea una defensa decente? Es de otro siglo. Yo lo encuentro impresentable. Por último, si un hijo mío
llegar a la casa a decir que agredió sexualmente o que mantuvo relaciones sexuales no quería, porque lo que pasa es que él es tan buen mozo que todas las mujeres andan detrás de él, yo le pego. Y nunca en mi vida le he pegado a un hijo, pero en ese caso sí lo cacheteo. ¿O lo entrega a la justicia? No lo entrego a la justicia, seguramente sea algo que sea violación. Claro. No estoy obligada, pero sí lo cacheteo. Sí, por último, diputada, ¿qué espera de este nuevo juicio? Espero un juicio justo, espero que se trate a las víctimas con respeto, espero que se rinda la prueba de una manera tan contundente como se rindió en el juicio anterior, y espero que que se pronuncie la sentencia conforme al mérito de la prueba, que la conozco bien, porque sí estuve en la audiencia de preparación de juicio oral, sé la prueba que se ofreció, y es sobre esa prueba que se va a hacer el nuevo juicio, y con esa defensa, porque ya no pueden cambiarse caballo, usando la expresión bien popular, y no pueden empezar a cambiar la tesis, que es una cosa que han intentado durante todo el curso del juicio, ir cambiando la tesis para ver. Entonces, dado que las cartas están sobre la mesa, que a mi juicio, con un tribunal completamente nuevo, va a llegarse a un resultado, creo yo, muy semejante. Puede variar un poco la penalidad, porque la penalidad es atributo de los jueces, como la juzgan, si suben más, suben menos, toda la escalera y todo el juego de las facultades del juez para otorgar la prueba. Puede ser la prueba un poco mayor, un poco menor, pero creo que por lo que conocí el juicio cuando fui abogada, debiera llegar a un resultado muy similar. Diputada, abogada Mercedes Bulnes, le agradecemos su testimonio, esta entrevista, este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.